Cuando yo entré a estudiar arquitectura éramos pocas mujeres, ¿no? Pero ya habíamos unas cuantas más que en los primeros años que inició la carrera de arquitectura, sobre todo aquí en Puebla, a trabajar limpiando los retablos de lo Chavo, pero así directamente haciendo la limpieza. Te admiras de que en esos lugares haya esas obras de arte, esas obras de arquitectura, como en la época virreinal se construyeron esas iglesias en esos lugares apartados, los conventos y demás. Pero si en algún momento la tecnología te puede ayudar, pues también, ¿no? Y eso lo hemos visto en los últimos años, que en nuevas técnicas, nuevos materiales que puedan ser compatibles, ¿no? Aplicados realmente con un criterio y con un conocimiento de las estructuras y de los materiales tradicionales. Muy interesante. Pues eran años difíciles, ¿no? Todos sabemos que los conflictos que había, y entonces a mí me tocaron algunos eventos fuertes, ¿no? Dentro de la universidad. Pues yo no soy maestra, pero pues voy, ¿no? Y de ahí también empecé con esta carrera que he llevado en la academia. Pues como yo tenía ya cierta experiencia, ¿sí? En la restauración, me invitaron para formar la maestría en restauración, claro, asesorada por otros maestros, por otros académicos que ya también tenían experiencia y demás. Puebla fue una de las primeras ciudades virreinales que su fundación tuvo unas características muy particulares. Se fundó como una ciudad, un experimento. El centro era un lugar para vivir, ¿sí? Además de todas las demás actividades que hay de comercio, de recreación, de religión, de educación. Hay muchas propiedades abandonadas. Desafortunadamente, hay personas que todavía desconocen el valor arquitectónico, el valor histórico. Piensan, si lo heredaron, ay, heredé un problema, ¿no? Cuando yo estuve en la gerencia lo hicimos, fue detectar qué inmuebles están abandonados, buscar quiénes son los propietarios y pues invitarlos, ¿no? A que se les dé una asesoría, a ver de qué manera se puede financiar. Y bueno, unos sí se acercaron, otros no. Yo siempre he dicho, primero somos los pobladores, ¿no? Todo lo que se debe de hacer es para los que estamos aquí del diario, ¿sí? A veces se piensa que no, el concreto, las varillas y demás, eso fuerte y demás, y no, hay que rescatar precisamente esos saberes, porque a veces, desafortunadamente, vemos que llega un arquitecto, por aquí tiramos y hacemos, y no, porque no tienen idea. Por eso hay una especialidad, ¿sí? Y por eso tiene que haber un corresponsable en restauración. Y también, pues como arquitectos, cuando a ti te toque, tú tienes que dejar huella de tu época, ¿sí? Pero también cuando te toque intervenir un inmueble histórico, tienes que respetar al que lo hizo, que lo primero es salvaguardar el bien y no hacerle un daño, ¿no? Que a puntales así lo estés empujando más de lo que lo puedes soportar. Para eso hay técnicas, ¿no? Sí, hay técnicas. Yo aprendí mucho cuando entré en estos trabajos del arquitecto Jaime Ortiz Layuz. La Academia Nacional de Arquitectura es precisamente una academia que está integrada por arquitectos, ¿no? Generalmente muy reconocidos. Hay restauradoras de bienes muebles. O sea, ya hay mucha participación. Creo que hemos ido ganando terreno. Combinar todas estas disciplinas para lograr un fin común. No, pues te tienes que hacerte de un equipo interdisciplinario, donde, digamos, el que lleva la batuta es el arquitecto restaurador, ¿sí? Es como una orquesta, ¿no? Está el violín, está el contrabajo, están todos, pero el que dirige es el maestro, así es, el arquitecto restaurador. La doctora Dolores Steve Álvarez es originaria de Puebla, México. Es una destacada arquitecta y académica con una sólida trayectoria en la investigación y conservación del patrimonio arquitectónico. Obtuvo su doctorado en procesos territoriales por la UAP en el 2019, con una investigación enfocada en la revitalización de la vivienda en el centro histórico de Puebla.
Cuenta además con una maestría en investigación y restauración de monumentos por la UPAEP, donde ha sido catedrática desde 1987, impartiendo asignaturas relacionadas con la historia de la arquitectura y la restauración. Su carrera ha estado marcada por su participación en la preservación del patrimonio, desempeñándose en cargos como gerente del Centro Histórico de Puebla y supervisora regional de obras en sitios y monumentos en los estados de Puebla y Tlaxcala. A lo largo de su carrera, ha dirigido importantes proyectos de restauración como el Templo del Espíritu Santo y el edificio de la antigua Alhóndiga, además de colaborar en la creación del Museo de Arte Popular Religioso. Ha sido reconocida por su labor académica y profesional, siendo miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla y maestra distinguida de la UPAEP. Es miembro del Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del municipio de Puebla desde el 2010 y miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla desde el 2019. Además, ha participado activamente en la difusión del patrimonio cultural a través de conferencias, cursos y seminarios, tanto en México como en el extranjero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Legados Icónicos con Oxical, en este aniversario número 40 de Oxical. Es el podcast donde vemos historias que nos inspiran a la conservación del patrimonio cultural y natural. Invitamos a personalidades que llevan más de 5 décadas trabajando en la conservación del patrimonio cultural. En esta ocasión, honradísimos y felices de recibir a la doctora Dolores Div Álvarez. Gracias por aceptar, Lolita. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí conversando contigo. Estos contenidos son atemporales, entonces ustedes cuando quieran, por favor, denle like, suscríbanse, compartan estos contenidos. Estamos en un lugar especial. Estamos en el Hotel Boutique Casona de los Sapos, lo que era una antigua curtiduría que se restauró en 2015-2016. Les damos las gracias por recibirnos en este bello lugar, en este bello espacio. Bueno, sabemos que has sido una de las primeras arquitectas en destacar y mantenerte en este ambiente, en este ámbito. Eso es un logro admirable, especialmente en aquellos años donde pues no había tantas oportunidades para las mujeres, y sobre todo en este tipo de profesión. ¿Cómo lograste superar barreras y abrir camino para las siguientes generaciones de mujeres arquitectas? Sí, mira, pues cuando yo entré a estudiar arquitectura éramos pocas mujeres, ¿no? Pero ya habíamos unas cuantas más que en los primeros años que inició la carrera de arquitectura, sobre todo aquí en Puebla. Y después, en esta actividad de la restauración, de la conservación, pues tuve oportunidad de tener compañeros que ya estaban trabajando en el INAH, ¿sí? Y de alguna manera me invitaron a trabajar limpiando los retablos del ochavo, pero así directamente haciendo la limpieza. Entonces formé un equipo de 3 amigas y nos dedicamos a limpiar los retablos. Entonces ahí estás rodeada de una maravilla de historia, de arte, que pues va haciendo que te enamores, ¿sí? Y sucedió que en ese entonces, era el año 1973, vino un sismo, el del 28 de agosto, y pues en toda la zona de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, hizo grandes daños. Entonces, del gobierno federal, era entonces la Secretaría del Patrimonio Nacional, vinieron a Puebla a establecer una oficina para poder atender a pues, todos los inmuebles. Ustedes saben que todos los templos son propiedad de la nación, ¿no? Los que fueron antes de que se hiciera ya. Los 90. Sí, entonces, pues es una obligación del gobierno dar recursos para restaurarlo. Y entonces en esa emergencia y demás que vinieron a poner la oficina, primeramente pues el INAH los albergó ahí en sus espacios y dijeron, pues tenemos que hacer equipo. Y pues como yo estaba ahí, dijeron, pues no quieres entrar ya a esto, terminamos lo de la limpieza del ochavo, que afortunadamente en ese entonces no sufrió grandes daños, sí la catedral en general. Y así es como yo entré, pero pues de aprendiz, digamos, ¿no? En la oficina se
se contrataron despachos de aquí de Puebla y que empezaron a atender las obras bajo la dirección, vinieron unos ingenieros de ahí de la Secretaría del Patrimonio Nacional, que era entonces, y de la Dirección de Sitios y Monumentos, que es la encargada. Y así fue como empecé, ¿no?, a interesarme más y a aprender, porque pues realmente yo estaba casi terminando la carrera de arquitectura y así es como me empezó a entusiasmar y a gustar y a interesar, ¿no?, todo esto. Y iba a ser un programa que iba a durar pues unos 6 meses, ¿no?, por la emergencia. Finalmente yo me quedé en ese lugar 13 años, ¿sí? Wow. Ese programa siguió así durante 13 años porque fue tal el daño que pues cada vez había más solicitudes de las comunidades, ¿sí? Sobre todo de los pueblos pequeños y demás, pero te admiras de que en esos lugares haya esas obras de arte, esas obras de arquitectura, como en la época virreinal se construyeron esas iglesias en esos lugares apartados, los conventos y demás. Y algo muy interesante es cómo las comunidades les interesaba primero atender su templo, ¿sí? Y ya después ver lo de sus viviendas y demás. Así es de que nosotros pues ya organizábamos los que éramos ya los residentes, los supervisores, íbamos casi todos los días a las comunidades para supervisar las obras, para darles la asesoría, la dirección, y en otras los propios contratistas es los que pues sí, hacían las obras, pero con la supervisión de nosotros, ¿sí? Para esto a mí me entusiasmó mucho que ya existían algunas especificaciones, ¿sí? Que otros arquitectos que nos precedieron ya habían pues aplicado y ensayado, ¿no? Porque muchas veces la restauración en un principio, como en todo, ¿no?, debes de hacer pruebas para ver qué es lo que conviene al material, prueba y error, pero haciendo calas y pues pequeños experimentos, digamos, pero ya había un cuerpo, digamos, como de especificaciones básicas, ¿sí? Que yo creo que de ahí han servido para todos los restauradores, claro, siempre mejorándose, siempre se habla de que pues hay que usar los materiales tradicionales como debe de ser, pero si en algún momento la tecnología te puede ayudar, pues también, ¿no? Y eso lo hemos visto en los últimos años, que en nuevas técnicas, nuevos materiales que puedan ser compatibles, ¿no?, aplicados realmente con un criterio y con un conocimiento de las estructuras y de los materiales tradicionales. Y entonces eso fue una gran experiencia, ¿sí? Y un gran aprendizaje. Una gran escuela. Una gran escuela, periodo. sí. Ahora, tú estudiaste arquitectura primero en la Universidad del Estado, la UAP. Sí, empecé en la UAP. Y tengo entendido que tomaste una decisión así osada de apostarle un nuevo proyecto de una universidad privada. Sí. Y en el último año de la carrera, tú me corriges, sí. Decidiste cambiarte sí. de universidad con todos los riesgos que eso implicaba. Así es. Platícanos esa parte, muy interesante. Pues eran años difíciles, ¿no? Todos sabemos que los conflictos que había, y entonces a mí me tocaron algunos eventos fuertes, ¿no?, dentro de la universidad. Y bueno, pues ya en mi familia me decían, no, pues ya no vas a la universidad porque está muy peligroso. Fueron años turbulentos. O sea, conflictos estudiantiles. Sí, y de ideologías y demás. Para nuestras audiencias jóvenes. Sí, entonces, pues un grupo de empresarios de la iniciativa privada es que deciden, pues, dar otra opción de estudios, porque en ese entonces la UAB era la única, empezaba la Universidad de las Américas, Sí, claro. ¿sí? Pero bueno, era otro costo, otras cuestiones, y entonces, pues yo me adherí a ese proyecto, y ahí en la UPAEB es donde terminé de estudiar arquitectura. La UPAEP es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es privada. Es una universidad privada, donde pues cuando entré y que se empezaron a fundar las escuelas, la Escuela de Arquitectura y la de Administración de Empresas fueron las fundadoras. Iniciaron con las preparatorias
Y como yo ya casi estaba terminando, me invitaron a dar clases en la preparatoria, Ok. clases de historia del arte y de arquitectura, Dibujo. ¿sí? No, dibujo no, nada más la historia, Ah, ¿sí? Y pues yo dije, pues yo no soy maestra, pero pues voy, ¿no? Y de ahí también empecé con esta carrera que he llevado en la academia, ¿sí? Ahí empecé dando clases en la preparatoria, después ya cuando me titulé y demás, entré a dar clases en arquitectura y pues hasta la fecha sigo dando clases en arquitectura, cosa que me gusta mucho porque pues siempre el tener contacto con los jóvenes te revitaliza, ¿no? Y además, pues yo doy clases de historia de la arquitectura y demás, y siempre les estoy inculcando el conocimiento y el amor y el respeto por la arquitectura del pasado, ¿no? de Sí. hecho, tú coordinaste creo que fue la primera maestría de restauración en Puebla. Así es, estando ahí en la universidad, pues como yo tenía ya cierta experiencia, ¿sí? En la restauración, me invitaron para formar la maestría en restauración, claro, asesorada por otros maestros, por otros académicos que ya también tenían experiencia y demás, a formar un programa de maestría en restauración, Ujú. que fue la primera maestría de este tipo en el estado de Puebla, ¿sí? Entonces, pues tuvo mucho éxito. Muchos de los que ahora están trabajando, bueno, ya desde hace tiempo trabajando en la restauración, son egresados de esta maestría, que finalmente con el tiempo pues ya se cerró porque empezaron a haber otras opciones. Por ejemplo, en la UAP abrieron una maestría en restauración y claro, pues también muchas veces la cuestión económica y de costos, y esa sí permanece. Pero entonces ahí estuvo muy bonito porque tuvimos la oportunidad de traer, digamos, a los mejores maestros, arquitectos, restauradores Sí. que había en el país, porque los ¿Como quién? traemos de ¿Como quiénes? lejos. ¿Te acuerdas? Mira, venía el doctor Pablo Chico, Ponce de León, el doctor Terán, que ya ustedes ya lo tuvieron acá. Tuvimos al arquitecto Gregorio de la Rosa, al doctor Leonardo Icaza Lomení, que en paz descanse. O sea, todos ellos con mucha experiencia. Vino también la química, Elena Álvarez Gasca, de Guanajuato, Ah, claro. que es una especialista en todo lo de los materiales, porque ella es química, pero siempre ha estado metida en la restauración. Aprovechamos para felicitar a la maestría de restauración de la Universidad de Guanajuato que está cumpliendo 50 años este año. Sí, sí, fue una de las primeras que existió, también la de la UNAM Ajá. y la de Lina, ¿sí? Y Y después ahora pues ya hay en muchos estados de la República. Pero sí tuvimos esa fortuna qué padre de experiencia. tener muy buenos maestros, ¿sí? ¿Cuánto duró ese periodo de... Pues fue más o menos de 1990 como hasta el 98 por Ah, ahí. qué bien. Sí, sí, tuvimos 3 generaciones completas, Ok, ¿sí? maravilloso. Pues miren, nos encontramos en el centro histórico de Puebla. Aquí Sí, estamos. sí. Y bueno, nos ven en toda la República y fuera de México. Si alguien conoce el centro histórico de Puebla, eres tú. Has tenido el rol clave en el Consejo Ciudadano del Centro Histórico, fuiste gerente del Centro Histórico del Ayuntamiento, entre Sí. otros, por mencionar dos. La pregunta es, ¿qué distinguió al centro de Puebla del resto? ¿Y qué lo sigue distinguiendo hoy Del centro del resto de los de centros los centros históricos? Porque tiene históricos. sus peculiaridades, ¿no? Sí, bueno, Puebla fue una de las primeras ciudades virreinales que su fundación tuvo unas características muy particulares. Se fundó como una ciudad, un experimento, ¿sí? De población para los españoles que vivían, por ejemplo, en Tlaxcala y en otros lugares donde había pues los indígenas y había muchos conflictos, ¿no? Porque los explotaban, etcétera, ¿sí? Entonces se decide hacer una ciudad para los españoles donde pudieran
trabajar, donde pudieran ya no estar dependiendo de los indígenas y molestándonos, ¿no? Porque sabemos que hubo muchos tratos que nomás no correspondían y que hubo denuncias de los propios frailes. Entonces, todos conocemos la leyenda, ¿no? De que los ángeles mostraron el lugar donde se debía de fundar. El caso es que este valle en ese entonces no estaba ocupado, ¿sí? Por ninguna, aunque ahora ha habido vestigios de que añísimos antes hubo alguna ocupación, pero en ese momento no estaba ocupado. Entonces se pudo hacer esta ciudad porque cerca, por ejemplo, estaban los bosques para la madera, estaban las zonas de Atlisco para los sembradíos, o sea, una región muy rica. Así es de que se funda la ciudad como una ciudad para españoles, que muy pronto empezó a progresar y se hace la traza urbana, pues estábamos en plena época renacentista, así es de que se hace un trazo reticular, ¿sí? Y tuvieron una gran visión los que hicieron este trazado, así en términos para hablar muy rápido de todo esto, de hacer las manzanas y dejar espacio para el crecimiento de la ciudad, ya previendo, ¿no? Que pues era una ciudad que iba a crecer. Entonces, uno de los factores que distinguen a Puebla de su centro histórico es la traza urbana, ¿sí? Que es una traza completamente reticular y que está orientada perfectamente, tiene 17 grados de desviación, precisamente para que todo el concepto del ancho de las calles y demás era para que en cierto momento del día siempre hubiera sombra de un lado y pudieras caminar sin que te quemara el sol. Entonces, realmente es una ciudad que en su traza urbana tiene ya una gran diferencia, ¿sí? Es una genialidad. Y de hecho, los conceptos por la que se hace inscrita en la lista del Patrimonio Mundial es por su traza urbana, ¿sí? Y después fue una ciudad que progresó muy rápido. Sabemos, trajeron a los indígenas para construir la ciudad, para trabajar, que iban a ser asentamientos nada más temporales para mientras crecía la ciudad. Los pusieron fuera de la traza de españoles, o sea, al lado oriente del río. Por eso es que siguen los barrios. El Boulevard 5 de Mayo. Sí, bueno, lo que era el río de San Francisco, hoy que a muchos jóvenes yo les digo, ahí donde era el río, ¿cuál río? Bueno, pues es que ya es el Boulevard, más o menos fue en los años 62, 1962, por ahí cuando lo entubaron, hicieron este Boulevard. Pero entonces de ese lado eran los barrios indígenas y algunos hacia la parte surponiente, lo que es Santiago y demás, eran barrios indígenas. No podían vivir dentro de la traza, pero venían a trabajar y en la noche tenían que regresarse. Poco a poco, pues los fueron permitiendo quedarse. Entonces es una ciudad que empezó a tener obrajes, ¿sí? Que tenía las haciendas, que muchas de ellas eran de los jesuitas, empezó a tener toda clase de factores económicos, intelectuales y culturales que hicieron que la ciudad progresara muy pronto. Y entonces, por eso es que tenemos esa riqueza en el patrimonio religioso, ¿sí? Se instalaron 11 conventos de religiosas, bueno, ya en el siglo XVII y por ahí. Encontramos las parroquias, ¿sí? Que también, pues, todas son del siglo XVII, siglos XVIII. Las casas, o sea, las casas de los que venían aquí a trabajar, de los dueños de las haciendas, de los obrajes. Entonces era una ciudad muy rica, tanto económicamente como culturalmente. Y todo eso, pues, hace su esplendor, ¿sí? Toda esa gran riqueza arquitectónica y cultural. Y nosotros orgullosamente poblanos. Sí, sí, Oye, sí. ¿y cuáles son, digamos, los principales desafíos para la conservación patrimonial del centro histórico de Puebla y de centros como Puebla? Porque yo creo que hay factores comunes, ¿no? Hay muchos problemas comunes, ¿no? En los centros históricos. Yo veo, primero, el centro era un lugar para vivir, ¿sí? Además de las
todas las demás actividades que hay de comercio, de recreación, de religión, de educación, conforme la ciudad. Es curioso porque durante los siguientes siglos como que la ciudad mantuvo un crecimiento paulatino pero muy controlado. Fue más o menos hasta la década de los años 60 del siglo pasado cuando empezó a crecer la ciudad. Después con el sismo del 85, que mucha gente salió de México y de otros lugares, pues vinieron a Puebla. Donde también hay sismos. Sí, pero la ciudad empezó a crecer y a crecer ya exponencialmente, pudiéramos decir. Y ha habido muchos cambios de usos del suelo. Desde luego el centro sigue siendo el centro comercial más grande de la ciudad, pero esto ha hecho, y por diversas circunstancias, ¿no?, de expulsar a los habitantes. Ujú. Entonces, el despoblamiento del centro histórico es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque un centro histórico debe de ser vivo, que la gente viva ahí, que cuando el comercio cierre, la gente siga ahí interactuando y demás. Entonces, eso es un problema que se ha Hay muchas propiedades presentado. abandonadas, ¿no? Hay muchas propiedades abandonadas. Desafortunadamente, hay personas que todavía desconocen el valor arquitectónico, el valor histórico. Piensan, si lo heredaron, ay, heredé un problema, ¿no? Vemos cómo a veces pues las dejan, las abandonan. Y como yo veo que la mayor parte del patrimonio es de propiedad privada, Ujú. propiedad privada, ¿sí? Aunque hay leyes y eso que dicen que si tú tienes un bien que esté considerado patrimonio histórico, arquitectónico, tu obligación es restaurarlo, ¿sí? Pero bueno, a veces el problema económico limita, ¿sí? Que es justo. ¿Cómo equilibrar la conservación y el desarrollo económico de las ciudades? Sí, Esa es la pregunta. ¿Cómo pues mira, equilibrarlo? hay algo, si tú dejas que un inmueble se deteriore y no lo vas atendiendo, cuando veas ya tiene un deterioro mayor, ya tiene grandes grietas, ya tiene humedades, ya se vencieron las Cualquier inmueble, cubiertas, aunque no sea histórico, ¿no? cualquiera. Pero bueno, y que estos son inmuebles muy nobles, ¿no? Porque sabemos los muros anchos y demás, pero por ejemplo, si tú no barres la azotea, si no estás pendiente de que no se tape, de que impermeabilices cada año, de que las bajadas estén despejadas, de que si hay pequeñas fisuras las vayas atendiendo. Si tú lo vas dejando, pues claro, con los años y el tiempo te va a costar más dinero, ¿sí? Claro. Entonces, ese es un factor. Otro es que, pues sí, se han visto afectadas por los sismos y demás. Hay otros que le ven nada más un valor económico y prefieren que se caiga o hacer otra cosa, un estacionamiento. Ujú. ¿Cuántos huecos vemos que son estacionamientos? Ahí existían casas, ¿sí? Entonces, pues eso también. Y bueno, el problema económico también a veces es muy grande, ¿sí? Siempre hemos propuesto lo que no se ha podido lograr. Desde que yo estaba en el gobierno del ayuntamiento, Ujú. propusimos un fideicomiso, ¿sí? Un fideicomiso para el centro histórico que sirva para poder otorgar a los propietarios estos créditos tan blandos, ¿no? Tan fáciles, Incentivos para conservar. incentivos, pero apoyarlos con eso, los recursos que tenga el fideicomiso para pues poder atender los inmuebles, ¿sí? Entonces, no existe, no se ha podido lograr, que yo pienso que sería una cosa muy buena. Otra, que cuando yo estuve en la gerencia lo hicimos, fue detectar qué inmuebles están abandonados, buscar quiénes son los propietarios y pues invitarlos, ¿no? A que se les dé una asesoría, a ver de qué manera se puede financiar. Y bueno, unos sí se acercaron, otros no. Y esto se ha seguido haciendo, ¿no? Creo que en cada administración, pero pues desafortunadamente a veces no se tiene éxito y otras veces sí. También hemos visto, por ejemplo, lugares como ¿sí? Que se han rescatado, muchas casas, muchos inmuebles que se han convertido en hoteles boutique, que son muy agradables, en restaurantes y demás, que pues conservan las características espaciales y arquitectónicas
porque un edificio, un inmueble, tiene, como dicen, ganarse la vida. Si tú lo dejas ahí abandonado y demás, pues dices, no me reditúa, pero si tú le das un nuevo uso que sea acorde con su espacialidad, con sus elementos y que lo respetes, pues verás que te va a redituar, ¿no? Y que además eh, de todo esto, pues, ¿qué tenemos aquí? El turismo. Viene muchísimo turismo a la ciudad. ¿Para qué? Bueno, primero para conocer la catedral, la capilla del Rosario y demás, pero también caminar por las calles, ver la arquitectura, ver las casas, es que realmente vas encontrando detalles. Si uno que vive aquí, cada día puedes descubrir nuevos detalles, nuevos elementos cuando te vas fijando, ¿no? En Ujú. todo lo que hay. Eso es Ahora, el turismo, maravilloso. el turismo cultural puede ser obviamente una oportunidad, pero también desafiante en términos de conservación, ¿no? Del Ah, patrimonio. sí. Entonces, ahí qué tanto se puede integrar eso y también qué tanto debemos enfocarnos en los turistas y qué tanto en los pobladores en cuanto a la Sí, conservación de bueno, ese. yo siempre he dicho, primero somos los pobladores, ¿no? Todo lo que se debe de hacer es para los que estamos aquí del diario, Ok. ¿sí? Y ya después, pues para los turistas les podemos compartir con mucho gusto todo. Y claro, el turismo siempre debe de ser controlado, ¿sí? Hemos visto ya ejemplos como en Venecia y demás, donde ya tanta gente, en lugar del beneficio económico que pueden dar, van causando un daño, ¿sí? Porque esa masividad, Ujú. ese uso exhaustivo del patrimonio también redunda en un aspecto Es negativo. como una explotación. Una explotación, ¿sí? Claro, es un recurso del turismo, pero debe de ser controlado, ¿no? Y hay maneras de controlar, por ejemplo, si tú entras a un inmueble, cierto número de personas, ¿no? Por grupos, cierto número de grupos al día. Dar instrucciones a la gente, ¿no? Porque luego entran y, ay, qué bonito, y empiezan a tocar y Sí, a sí. raspar y demás. Entonces, instruir también al turista. ¿Por qué en otros países, por ejemplo en Europa, este, no sé, en Norteamérica, un bien cultural, un inmueble para el turismo, la gente paga una buena cantidad por Sí, disfrutarlo, por verlo? sí, ¿Por qué en otros países sucede eso y acá no? pues es una buena pregunta, ¿no? Porque se supone que eso que recaudan, lo que te cobran por ingresar, Sería para... inclusive a veces si tú quieres ver un altar, le tienes que echar una monedita para que se prenda la luz y lo puedas admirar. Ujú, Eso es para la misma conservación del bien inmueble, ujú. ¿sí? Y aquí, pues a veces, por ejemplo, nos cobran la entrada a la biblioteca para la Focciona y muchos dicen, ay, ¿por qué? Pero muy Pero poquito, pues ¿no? es muy poco. O O sea, sea, en euros, pues para un turista europeo es muy poquito. sí, se puede cobrar una módica cantidad, pero que realmente sirva para el mantenimiento y la conservación de ese bien cultural Ok. turístico, ¿sí? Oye, cambiando un poco de tema, ¿qué rol juega, tú como arquitecto, qué rol juega la arquitectura en la creación de comunidad y en la mejora de la calidad de vida de las personas? Pues yo creo que es muy importante porque todos detentamos la arquitectura, todos la necesitamos, ¿no? Todos tenemos dónde vivir, todos tenemos, o queremos dónde ir a estudiar, dónde abastecernos, dónde divertirnos, y todo está relacionado con la arquitectura y el urbanismo. Ok. Entonces, como yo te decía, en aquel entonces, cuando íbamos a las comunidades a darles asesoría, les importaba más primero su iglesia y luego su casa. Entonces también, ¿qué hacíamos? A lo mejor el recurso era muy poco para esa comunidad, pues era organizarlos y ellos como comunidad se organizaban para hacer las faenas, ¿sí? Nosotros les dábamos el material, a lo mejor la asesoría, y ellos se organizaban en faenas. Entonces esto va siendo comunidad y que también, por ejemplo, en los pueblos y demás, esas organizaciones de los mayordomos y los fiscales, pues son de cohesión social, Ujú. ¿sí? Porque alrededor de la iglesia la comunidad vive, ¿sí? Y para ellos es un honor tener esos cargos y son los que organizan las festividades, son los que vigilan el templo, por ejemplo, en Tonantzintla, que va tanto turismo, la misma comunidad es la que está ahí cuidando, ¿sí? Sí. Y que no tome la foto, o que sí tómela, pero sin flash, y etcétera.
Así es de que, pues, la arquitectura es un elemento de cohesión, ¿no? De identidad y de fusión social. Y la Sí. importancia de que las comunidades se apropien de ese patrimonio Ah, sí. y de los saberes. ¿Qué opinas de esto? Porque se han ido perdiendo muchos saberes tradicionales alrededor de la conservación del Sí, patrimonio. Es parte del patrimonio saber. ¿Qué opinas de que se ha perdido y cómo rescatar los sí, saberes? porque a veces se piensa que no el concreto, las varillas y demás, eso fuerte y demás, y no, hay que rescatar precisamente esos saberes, ¿sí? En muchas comunidades todavía conocen ese manejo, entonces rescatar Ujú. a los que lo saben hacer y implementar talleres, ¿no? Para enseñar, como se hace a veces por el INA o por otras instancias, de hacer talleres de cómo emplear la cal apagada, Ujú. ¿sí? De cómo utilizar, por ejemplo, el adobe, el ladrillo, las argamasas, todo eso, cómo, pues, bueno, la cal ya la conseguimos con Oxical, la cal apagada, ¿sí? O sea, todas esas técnicas tradicionales, todos los materiales y cómo funciona todo un sistema, ¿no? Una estructura es todo un sistema. Cómo, sin que haya varillas y demás, se pueden sostener los muros, ¿sí? Todo eso, pues estudiando la arquitectura del pasado, aprendiendo de ella. Ujú. Y como decía yo al principio, si tú ves que alguna técnica tradicional, pues no la puedes aplicar, hay alguna tecnología contemporánea que pueda coadyuvar a conservar ese bien, bueno, aplicarla. Pero precisamente por eso hay una especialidad en restauración, ¿sí? Porque estudias muchas facetas, ¿sí? Tanto de la teoría como de la historia, como de los materiales, como la química, como las leyes, las legislaciones, como qué instancias del gobierno son las que te tienen que dar los permisos que tienes que buscar, cómo aquí en Puebla y creo que en otros lugares también, si tú intervienes un inmueble, además del director responsable de la obra, debes de tener un corresponsable en restauración, ¿sí? Porque a veces, desafortunadamente, vemos que llega un arquitecto, por aquí tiramos y hacemos, y no, porque no tienen idea. Por eso hay una especialidad, ¿sí? Y por eso tiene que haber un corresponsable en restauración. Sí, es como en la salud. Si uno tiene un problema de los huesos, pues va con un ortopedista, un especialista en ortopedia. Claro, Aquí si un sí, edificio histórico requiere especialistas en restauración. sí, así es, sí, Siempre invitamos a que consideren a los especialistas. sí. Tú has combinado la academia con la práctica profesional y has servido a la sociedad en diferentes también niveles de gobierno. O sea, digamos, esa trayectoria te ha tenido en varios campos. Sí, ¿Cómo integrarías eso? O sea, ¿cómo esa experiencia? Platícanos. pues mira, el estar en el campo, digamos, que he tenido oportunidad de estar en las diferentes instancias de gobierno, siempre en el área de patrimonio, Ajá. te da la experiencia, ¿no? El estar en el campo directamente. Y el estar en la academia, pues te da la oportunidad de enseñar, ¿sí? Pero también los puedes llevar a tus alumnos a visitar las obras. Eso es muy importante, que no nada más se quede en la teoría o en las aulas. Como yo les digo, bueno, si estudiamos Egipto, a lo mejor no podemos ir a Egipto, ¿no? Pero podemos ir aquí a nuestro centro histórico. Si estudiamos el Renacimiento en Italia, pues a lo mejor no podemos ir, pero podemos ver nuestra ciudad, ver el urbanismo renacentista, la arquitectura renacentista, barroca, Claro. porque pues todo eso lo heredamos. Y entonces a mí como todo esto me entusiasma mucho, trato de transmitirles eso. Y me ha tocado, por ejemplo, llevarlos a la Ciudad de México, ¿no? A ver todo un día la arquitectura, por ejemplo, del Porfiriato. Íbamos al Palacio de Minería, íbamos al Munal que está enfrente, que era la Secretaría de Comunicaciones del Porfiriato, Ujú. y entran y se quedan, pero pasmados de ver esa arquitectura, de ver ese lujo, ¿no? Porque como yo les digo, si estudiamos un edificio, vas a poder saber la política, la economía, la religión, ¿sí? Por eso la arquitectura es tan importante, porque es un testimonio vivo del pasado.
Entonces, todo eso te va llevando y te va haciendo cada vez una persona más entendida, pudiéramos decir, y reconocerlo y respetarlo, ¿no? Y decir, wow, pues si esto hicieron en esos entonces, hay que mantenerlo. Y también, pues como arquitectos, cuando a ti te toque, tú tienes que dejar huella de tu época, ¿sí? Pero también cuando te toque intervenir un inmueble histórico, tienes que respetar al que lo hizo, ¿sí? Ok. Oye, qué padre concepto. En este paso por el sector público, pues todo lo hemos vivido. Existen procesos administrativos, a veces Sí, burocráticos, sí. y en esto de la atención a los bienes culturales. Pero, pues, de alguna manera o sea, ¿en qué medidas son necesarios? Porque hay una necesidad de esos procesos, y en qué medidas se han vuelto obstáculo en la conservación. O sea, Sí, o sea, sí son necesarios porque existe una legislación, porque existen reglamentos, ujú, ¿sí? Y pues tiene que haber un orden. Pero a veces la burocracia, ¿no? La tramitología, ujú, ujú, ¿sí? Porque son diferentes instancias las que intervienen. Por ejemplo, acá, pues el ayuntamiento que donde quiera que construyas te tiene que dar la licencia, ¿sí? Y que aunque tengas alineamiento, número oficial, no sé qué, todo lo que te piden. Pero aparte, al tratarse de por el simple hecho de estar en la zona de monumentos, tienes que pedir la licencia de Lina, ¿sí? Y entonces, a veces, bueno, te hacen observaciones, a veces lo regresan al ayuntamiento y aunque se ha tratado cuando yo estuve en la gerencia y demás, de tener las sesiones conjuntas, ¿no? Para analizar las solicitudes y demás, creo que todavía falta, siempre se habla de la ventanilla única, que en un ujú. solo lugar tú vayas pero creo que no se ha podido lograr. Y muchas veces la gente, a veces se tardan tanto tiempo para darte una licencia que o el inversionista te dijo, no, pues ya no, ¿sí? O la casa ya se cayó, o te aventaste a hacer, como dices, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces todo eso va en detrimento del patrimonio, ¿sí? Entonces sí, eso pues sí sería muy conveniente y urgente que se pueda simplificar, no por ello en detrimento, ¿no? De lo que se vaya a hacer, sino al contrario, para agilizarlo y para poder garantizar que una intervención sea bien, se haga bien en tiempo y en forma cuando la gente esté dispuesta, ¿no? Ujú. Porque hay inversionistas que dicen, bueno, pues yo voy a hacer esto, pero si te tardan un año en darte la licencia, pues entonces ahí sí hay dificultad. ¿Qué rol juegan los consejos ciudadanos? Que da la impresión de que son más estables, están a lo largo del tiempo y pues que son ciudadanos. Sí, precisamente, bueno, siempre se pide la participación de la ciudadanía, que es Ajá. muy importante, y me parece que por ley está que debe de haber esos consejos ciudadanos, Ok. ¿sí? Entonces, hay creo que 19 o 20 consejos ciudadanos, ¿no? De todo, del deporte, de la juventud, de los minusválidos, Ok. de los animales, de desarrollo urbano, de obra pública, de género creo que hay, y Ujú. desde luego está el Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado. Donde tú has participado. Tengo ya muchos años de estar aquí y son, o sea, con su definición es que son organismos ciudadanos que coadyuvan al ayuntamiento en sus funciones, Ok. ¿sí? Y pues a veces, como dice ahí, pueden hacerles caso o no pueden hacerles caso, Ok. ¿sí? Pero cada consejo, en el caso del Consejo del Centro Histórico, está integrado por pues especialistas o gente que tiene experiencia o que está interesada en el patrimonio. Pueden ser representantes de universidades, Ujú. ¿sí? De organismos empresariales o consejeros libres, ¿no? Que simplemente sin pertenecer a una universidad o a un colegio de arquitectos y demás, esté interesado o que tenga experiencia, puede participar, ¿no? Hay cierto número, debe haber un propietario y un suplente, Ah, ok. ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si sabes que van a hacer una intervención en el Zócalo, pues pedimos, oigan, denos los proyectos antes para poder analizarlo y poder dar una opinión. Ok. A veces sucede y a veces no tanto, Ok. ¿verdad? Pero bueno, es Pero digamos, esto hay en Puebla, pero en otras ciudades también existe esa sí, figura. Ok. sí, sí, sí. De hecho,
aquí hemos organizado alguna vez un encuentro de consejos ciudadanos del centro histórico y vienen personas de pues de otras ciudades Ah, ok. que Aunque no sean integran, Patrimonio Mundial de la Humanidad. aunque no sean patrimonio mundial, pero tenemos 9 ciudades, o creo que hasta más, dentro de la lista del patrimonio En México. mundial, ¿no? Bien. Pues tenemos la Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Campeche, Ujú. no me acuerdo Xochimilco. ahorita cuál, ¿eh? Xochimilco, ¿no? Bueno, Xochimilco, desde luego, sí. Oye, y a ver, una pregunta desafiante. ¿Qué tan listo está México para un futuro sismo, por ejemplo, del Ay, nivel del impacto como el del 73 o el 2017, ¿no? ¿Qué tan ujú. listos estamos? ¿Pero en qué sentido de alerta, Sí, de como para estar? poder reaccionar, y los sismos han dado Sí, lecciones, ¿no? pues sí, esperemos que a todos nos sirvan las. Primero, bueno, lo primero que se busca es salvaguardar las vidas humanas, Claro. ¿no? Ya después viene el interés, pues, de los inmuebles, la vivienda, los inmuebles históricos, que cuando fue el último sismo del 2017, que tuvimos tantos daños aquí en casas, en iglesias y demás, hubo una emergencia y pues vamos a apuntalar. Entonces se convocaron a muchos que quisieron apuntalar, apuntalaron unos bien, otros mal, ¿no? Porque pues no es lo mismo apuntalar un arco que una losa plana, Ujú. ¿sí? Entonces sí, pues también los constructores y los arquitectos estar preparados y si no, contar con esos especialistas y demás para esas emergencias, ¿sí? Que lo primero es salvaguardar el bien y no hacerle un daño, ¿no? Que apuntales así, lo estés empujando Mm, más de lo que lo puedes sí, para eso hay soportar. técnicas, ¿no? Sí, sí, A ver, hay técnicas. Y bueno, yo no sé si realmente estaremos preparados, ¿no? Ante una emergencia, pero hemos tenido experiencias que pues debemos de aprender de ellas, ok. ¿sí? He notado que, bueno, ya lo decías tú un poco, que las universidades privadas en el país, incluyendo Puebla, pues han cerrado carreras y maestrías que formaban especialistas en restauración, en arqueología, aquí en la ULA cerraron arqueología. Mm. O sea, he notado eso mucho. Y bueno, pues entonces se le está recargando a las universidades públicas un poco esa formación. ¿Tú lo ves así o cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, te doy el caso que yo viví, ¿no? De que se cerró nuestra maestría, porque, pues a veces la educación se hace un poco costosa, Ok. ¿sí? Y a veces, pues el cursar un posgrado te demanda tiempo, pero también ya son personas que a lo mejor están trabajando, Mm, ¿no? Y entonces se les complica un poco el tener que poder trabajar para pagar y estudiar para, o sea, ujú, viceversa, dobletear, ¿no? digamos. Entonces, si la universidad pública te ofrece Mm, esta oportunidad, pues la tomas, ya, ¿sí? Que pues me parece muy bien. ok. Pues la calidad es buena, ¿no? Porque pues, por ejemplo, en la UNAM, pues ahí están muchos de los mejores, en Guanajuato, en Mérida también, en Colima. O sea, te digo, después de esas que fueron las primeras, pues ya se han abierto en Michoacán, en la San Nicolás de Hidalgo se llama la Ajá. universidad, también hay, entonces hay ya más conciencia, ¿sí? Y bueno, si la universidad pública te da esa oportunidad, pues la tomas, ¿no? Ok. Sí. ¿Quiénes han sido tus mayores influencias en la arquitectura y el arte? Pues mira, yo aprendí mucho cuando entré en estos trabajos del arquitecto Jaime Ortiz Layuz, que en Ok. paz descanse, que estaba precisamente en la dirección de sitios y monumentos. Cuando yo empecé a trabajar, él era un apasionado, ¿no? De todo esto. Él fue uno de mis primeros, pues mentores, digamos, ¿no? Con el que aprendí en la práctica. Aquí en Puebla, uno de los mejores arquitectos que tuvimos, que también fue fundador de las escuelas de arquitectura, el arquitecto Miguel Pavón Rivero, ¿sí? Que Ok. fue maestro de muchos y que él intervino muchas de estas obras, inclusive era como el conservador de la catedral, ¿sí? Ok. Él, era el que ejecutaba las obras de restauración, Ujú. tanto del gobierno como después las que la iniciativa privada
apoyaba y yo a él le aprendí muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque todavía conservo algunos de sus manuscritos donde hacía el precio unitario de cada concepto, ¿sí? Y después cuál era la especificación del concepto, o sea, cómo se hace, qué necesitas, qué herramienta, qué maquinaria, qué materiales Ujú. y qué rendimientos también. Entonces de él le aprendí mucho al arquitecto Miguel Pavón Rivero. Después, pues también a los que fueron mis maestros, sí, en la universidad, que ya te he mencionado algunos de ellos, Ok. sí, y pues Muy bien. ellos y el doctor Javier Cortés Rocha, Que también es legado sí, icónico aquí en el podcast. sí, 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 él, pues a él le debo muchísimo porque él también fue director de sitios y monumentos. Entonces, bueno, pues él sabe muchísimo y conoce. Él es académico también, profesor, y yo he tenido la fortuna de haberlo conocido cuando él estaba ahí, que yo trabajaba en eso, Ujú. y después en la universidad, él ha sido muy cercano a nuestra universidad, nos ha dado muchas cátedras, cursos, formaba parte de nuestro consejo académico. Después, cuando yo estudié el doctorado, él fue mi asesor, sí, estuvo en mi examen de Ah, grado, wow. sí, entonces he tenido mucho acercamiento con él y él me ha invitado ahora a mí a dar una clase en la maestría de restauración de la UNAM Ah, maravilloso. y me ha invitado también a ser sinodal de un examen de la maestría de la UNAM. Entonces, pues también yo le estoy muy agradecida. Le he aprendido muchísimo y pues me honro mucho de tenerlo como maestro y como amigo. Ah, le mandamos muchos saludos de Sí, vuelta cómo por no, acá. cómo no. Y bueno, no sé si coincidieron, pero tú estás en la Academia Nacional de Arquitectura. Sí, también, ¿Nos platicas de eso? afortunadamente. ¿Qué Sí, es? la Academia Nacional de Arquitectura es precisamente una academia que está integrada por arquitectos, ¿no? Generalmente muy reconocidos que se reúnen para analizar tanto las obras propias como las obras de otros arquitectos, Ujú. de otros urbanistas, etcétera. Entonces, está en la Ciudad de México, es la sede y hay capítulos en los diferentes estados. Ok. Precisamente el doctor Javier Cortés Rocha es miembro y fue presidente de la Academia Nacional. Y aquí en Puebla existe este capítulo ya desde hace varios años, donde hay pues arquitectos muy renombrados, ¿sí? Y que van invitando así a ciertos arquitectos que se van pues incorporando, ¿no? Que ya tienen experiencia y demás. Y bueno, yo tengo la fortuna de que me invitaron a formar parte del capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura. Muy bien. Sí, Ahí sí, vamos a poner información para quien quiera saber más sobre esta bueno, esta instancia tan reconocida. sí. Oye, cómo ha cambiado el panorama para las mujeres especialistas desde que tú empezaste ahora? ¿Y qué oportunidades y obstáculos observas en el tiempo real? Ha cambiado muchísimo. Creo que hemos ganado terreno en todas partes, ¿no? Pero aquí más. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en esto de las iglesias, que íbamos a las comunidades, pues casi siempre íbamos un arquitecto y una servidora íbamos. Y una vez no pudo ir otro y fui yo. Entonces llegué y les di las indicaciones y les expliqué cómo era. Ah, gracias. Bueno, cuando venga el arquitecto le preguntamos a él, ¿no? O sea, como que no tenían confianza en lo que yo les había podido decir. El típico. Otra cuestión es que antes no encontrabas operarias mujeres en general en la construcción y en la restauración y ahora encuentras muchísimas, ¿sí? Que están trabajando igual que los hombres. Y afortunadamente en arquitectura ahora a mí me han tocado grupos donde hay más mujeres que hombres. Ahora tengo uno que está muy equilibradito, ¿verdad? Pero hay restauradoras de bienes muebles, o sea, ya hay mucha participación. Creo que hemos ido ganando terreno, ¿sí? Bueno, y el Y, reconocimiento para ti que abriste brecha. y reconocimiento, ¿sí? Bueno, hay otras que fueron antes de mí, pero bueno, a mí
me ha tocado la fortuna. Y continuar además, Pues sí, combinar, digamos, tu vida con sí, esto. sí, que además, pues me gusta muchísimo, ¿no? Percibo que a menudo las nuevas generaciones, bueno, salvo los que están especializándose, pero vamos, en general, como que parecen desconectadas del patrimonio histórico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo involucrar a los jóvenes a que valoren pues ahora sí que estos legados, este patrimonio? Claro. Pues primero dándoles a conocer, ¿no? Como te digo, llevándolos para que se admiren, se quedaran admirados. Cuando tú no conoces, como siempre se dice, nadie valora lo que no conoce. Darles a conocer, darles la importancia, como les digo, ¿por qué creen que la arquitectura es importante a nivel mundial, no? Tú vas a Roma y ¿qué vas a ver? Vas a París y que vas a ver arquitectura, además de ir a comer y Claro. todo lo demás, pero vas a admirar la ciudad. ¿Por qué? Porque la arquitectura es tan importante que es el testimonio de la vida de una comunidad, de una ciudad, de una historia, ¿sí? Entonces, contagiarles y enseñarles. Y porque uno cree, cuando estudias arquitectura, ay, voy a hacer, voy a construir, ¿no? Bueno, sí, vas a hacer cosas nuevas, pero también te puede tocar en un momento dado intervenir un inmueble histórico, ¿sí? Y tienes que estar preparado para afrontar ese reto. Y ese reto es un trabajo, un desafío interdisciplinario. Ah, Entonces también claro, hay ingenieros civiles, también hay sí, arqueólogos, también hay, digamos, antropólogos, en fin, una serie de sí, disciplinas ahí. así es. Hay, qué tan difícil es en tu experiencia combinar todas estas disciplinas para lograr un fin común? No, pues te tienes que hacerte de un equipo interdisciplinario, donde, digamos, el que lleva la batuta es el arquitecto restaurador, Ok. ¿sí? Es como una orquesta, ¿no? Está el violín, está el contrabajo, están todos, pero el que dirige es el maestro, así es, el arquitecto restaurador, porque, bueno, uno tiene nociones de muchas cosas, pero no eres un todólogo. Por eso contratas a un químico, a un ingeniero, que ahora ya hay ingenieros civiles especializados en estructuras históricas, que eso es bien interesante, ¿sí? A un restaurador de bienes muebles, por si tienes pintura mural, contratas a un abogado, ¿qué tal si hay un problema de intestado? ¿Sí? Ah, claro. Entonces, todo eso también, Y todos ellos tienen que tener sensibilidad para entender claro. estas materias, ¿no? Y tienes que hacer tu equipo y, claro, hacer tus juntas periódicas con todos para que todos entiendan el problema y cada uno ataque su área. Hablemos del futuro. Si tú tuvieras una varita mágica, ¿cómo te gustaría ver el centro histórico en 20 años, el de Puebla? ¿Cómo sería el Bueno, ideal? libre de ambulantes, Ok. ¿sí? Los inmuebles restaurados y reconstruidos algunos, porque de unos tú ves, nada más queda la fachada y toda llena de árboles y de cosas así, Ujú. que estén ocupados, ¿sí? Que realmente la ciudad viva y que sigamos manteniendo los inmuebles que tenemos, porque se han hecho catálogos, ¿no? Si tú ves en el decreto de creación de una zona de monumentos, vienen listados los 2.600 y no sé cuántos inmuebles, ¿no? Catálogos de que se han hecho años después. Ah, no, este ya desapareció. Este ya lo tiraron. Entonces a lo mejor decimos, no, pues todavía nos queda mucho, pero poco a poco se va perdiendo. Entonces, a mí me gustaría que se conservara lo que tenemos y que se conservara bien, ¿sí? Y que siguiera siendo útil, que siga teniendo usos. Ese sería mi gusto. No, qué bien. Sí. Es un desafío, es un reto lo que estás lanzando aquí. Sí, alguien me decía yo, no, es que es muy difícil. Le digo, bueno, a lo mejor no lo vamos a lograr en un año, pero pues poco a poco se puede lograr. Oye, yo te diría, en todos estos capítulos terminamos Ujú. con 3 consejos que nos ayudan sobre todo pensando en estas generaciones, pero las que vienen, Es que porque esto queda como testigo, como testimonio. sí, Entonces, ¿qué 3 consejos le darías a los a los jóvenes que nos ven y jóvenes. a los que vendrán? Bueno, primero es que aprovechen el tiempo, ¿sí? Que el tiempo pasa y no vuelve. Cuando eres joven, ay, pero cuando volteas la cara ya tienes no sé cuántos años, ¿no? Aprovechar el tiempo. Que si tienes la oportunidad de estudiar, lo aproveches, ¿sí?
Hay tiempo para todo, como les digo. Todos tenemos WhatsApp y hay tiempo para todo. Aprovecha esta oportunidad y prepárate, tanto el tiempo como el esfuerzo que hace tu familia o tú para pagarlo. Después, que en lo que vayas a hacer, te comprometas y que lo hagas bien, ¿sí? Como que realmente pongas tu mejor esfuerzo, no quedarte en la mediocridad o ahí en la nata. Ujú. Cada quien, pues sí, unos se hacen más famosos por X o Z, ¿no? Pero si tú haces bien lo que te gusta y en lo que te has preparado, pues ya tienes un éxito, ¿sí? Y que pues valoremos lo que tenemos. Entonces, si vives en una ciudad o vienes a estudiar a una ciudad, pues conócela, vívela, para que la aprendas a admirar, a respetar y a valorar lo que otros hicieron para que tú lo estés viendo ahora y tú puedas decir, bueno, pues yo también quiero dejar algo para los que van a venir después. Qué bonito Sí. mensaje. Muchas ¿Quisieras agregar gracias. algo antes de despedirnos? No, pues nada más te comento lo de Oxical. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 50 años, no existía Oxical como tal. No, estamos cumpliendo 40. Entonces, había que apagar la cal en la obra. Y yo me acuerdo perfectamente, en el atrio de catedral, precisamente el arquitecto Pavón armó las artesas, traían los soquites de la cal y ahí apagar la cal y ver todo el proceso, ¿no? Entonces, guau, eso era impresionante, ¿no? Lo bueno es que ahora ya está Oxical y te ahorra todo ese trabajo, ¿sí? Y que cuentas con uno de los materiales tradicionales por excelencia para la restauración. Ay, muchas gracias. Y quien Sí, quiera ver los procesos felicidades. de las artesas, de hecho, la doctora ha llevado alumnos a la Sí, planta para constatar, digamos, sí, estas experiencias de la artesa y la sí, muy eso bonito. pues les encantó cuando fuimos ahí a la planta a ver a Oxical, les gustó muchísimo toda esa experiencia. Pues quien quiera visitarnos, ahí Sí, anoten en los comentarios. Pues muchísimas gracias, doctora Lolita. Ha sido muchas un honor y gracias. un deleite escucharte. Ay, muchas gracias, Mario. Y de nuevo, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en este capítulo de Legados Icónicos, el podcast en el que escuchamos historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural y natural. Si les gustó este capítulo, por favor inscríbanse, por favor denle like y por favor difundan, compartan y compartan. Les anunciaremos la fecha del siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.